Qué lindo estar en esta iglesia que es un ícono para la iglesia evangélica en el Ecuador. Recordamos de la iglesia Santísima Trinidad, por lo menos en mi caso, de unos 30 años atrás. Y estoy muy feliz de verles firmes, constantes en la obra del Señor, y ojalá que sus familias también estén así de bendecidas. He pasado momentos bien difíciles últimamente. Para que tengan una idea, esta es la segunda vez que estoy predicando, después de 3 meses. Y estoy supremamente agradecido a Dios. No me resistí cuando mi pastor Renan me dijo, venga a predicar este domingo, por favor, después de la firma del convenio. Mi iglesia me esperaba, pero gracias a Dios hay otros consiervos, pastores de la iglesia que también nos ayudan. Y estoy feliz, hermanos, estoy feliz de estar acá. Feliz de hablar. ¿Sabe lo que es pasar un mes entero sin hablar? Tenía que escribir todo en el teléfono y poner la voz para que el mismo teléfono lea los mensajes y poder comunicarme de esa manera. Así que es todo un milagro que esté hablando. Recuerdo que hace unos pocos meses estaba entrando al hospital, de frente a la puerta de ingreso ya a la zona para hospitalización. Me embargó un pensamiento y me pregunté, Señor, ¿salgo de esta o no? No quisiera salir con los pies por delante, pero si a ti te place sacarme de esta, Señor, ratifico mi compromiso y servicio a ti como discípulo. Conocí del Evangelio del amor de Dios hace casi 50 años. Y de eso le sirvo al Señor como pastor 36 años. Y de esos 30 como misionero, tanto en Ecuador, en Costa Rica, en Cuba y ahora al interior de la selva los últimos 5 años. Y le pedí al Señor que me dé la oportunidad de completar la obra que había empezado 5 años atrás. Y cuando estaba entrando al hospital, ya a la zona de hospitalización, mientras empezaba a pensar en lo más importante, le dije, Señor, ¿qué es en este punto de mi vida? Ayúdame a recordar qué es lo más importante, lo que debería ser primero en mi vida, no por esta crisis, sino en general, ¿qué debería ser lo más importante? Y volvió rápidamente mi mente al Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, es único. Por tanto, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, realmente con toda tu alma. Y vino a mi mente también las palabras de Jesús. Cuando le cuestionan y le preguntan, Señor, ¿qué es lo más importante? ¿En qué se resume la ley y los profetas? Mire qué osadía de pregunta, ¿eh? Como diciendo, ¿cuál es la síntesis de lo más importante en la vida de un seguidor, de un discípulo? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios. Otra vez, con toda tu mente. Y él recita el Shema. Con todo tu corazón, todos tus afectos, con toda tu vida, con toda tu energía. Y le añade algo más que está en Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas 2 referencias bíblicas vinieron a mi mente mientras estaba entrando al hospital. Dije, Señor, pero esto es básico. Esto es básico, esto lo sé desde que era un niño. Hermanos, hasta que
reparé en este mensaje y le ruego que abran en Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, yo sentía como que este texto me leía. Cuando pasó esto que les comento, venía de una semana entera, ya habían pasado 8 días de servicio misionero en la selva, con un síndrome de varias enfermedades que no viene el tiempo gastar tiempo para describir esto, pero estaba con un síndrome de varias enfermedades, como 7 enfermedades diferentes a la vez. Y me aguanté los 8 días de pie, sin poder dormir, sin poder comer, en esas circunstancias. Y claro, al recordar este texto era como que estaba hablando de mí. Señor, te he servido, he dado mi vida. No conozco otra cosa que no sea servir a Dios. Le digo, Señor, aquí estoy. Casi que en esa circunstancia uno se sentiría como orgulloso, ¿no? de haberle servido al Señor. Pero fue letal cuando recordé el verso 4. Pero tengo contra ti. Y esto a lo mejor le está pasando a varios. Tengo contra ti algo importante. En el marco del Shema, en el marco del resumen de las enseñanzas de Jesús, tengo algo contra ti, dice el Señor esta mañana. Y vengo a protestar en nombre del Señor, hermanos, que esto es algo que está pasando a vista y paciencia de todos y no nos damos cuenta. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin embargo, hay una nota pastoral detrás de todo esto. Dice el verso 5, sin embargo, recuerda. El amor de Dios es tan especial que nos trae a conciencia. Nos ayuda a rememorar lo más importante. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, yo te quiero rogar que hoy hables a nuestra vida de una manera tal que se puedan producir en nosotros, en nuestro interior, cambios profundos y sentidos y orientarnos hacia lo más importante. Así lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué nos está sucediendo a la iglesia contemporánea, hermanos? Por varios años mi ministerio me llevó hacia África, Asia, Europa y toda América Latina, más de 60 países. Y lo que le estoy diciendo, hermano, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Algo está pasando en la iglesia contemporánea. Lo que está pasando ya evidentemente a Europa, aparte de Asia y Estados Unidos, es preocupante. Es lo más parecido a la iglesia de Éfeso, hoy llamada la ciudad Izar. En la antigüedad fue una ciudad portuaria, tipo Guayaquil o Corinto, por donde pasaba el comercio.
escuchen esto y quiero subrayarlo, fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Diga conmigo, fue. Pero haga así, fue. Actualmente, sus ruinas, que se extienden a lo largo de una gran área, están muy conservadas, como pasa mucho en Europa, que se conservan los grandes monumentos. Estas se extendieron por una gran área y están muy conservadas y suponen una importante atracción turística para Turquía. ¿Dónde está Éfeso? En Turquía. Pero, diga conmigo, fue. Ponga atención al tiempo del lenguaje de la referencia. Dice, fue. Y cuando se refiere a sus resultados, dice, Éfeso es un conjunto de ruinas conservadas para proveer una buena atracción turística. Esto me recuerda una vez que estaba, después de mi jornada de trabajo, estaba visitando una iglesia y yo estaba emocionado porque vi una fila enorme, casi a toda la manzana de esa iglesia, la Catedral de Notre Dame en París. Yo pensé, ¿cómo es que dicen que los franceses han perdido la fe? Y aquí hay una fila enorme alrededor del templo para entrar, para adorar a Dios. Pobre campesino en París, que no sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, mis hermanos, era que la gente estaba haciendo fila para entrar al museo de Notre Dame, allí donde Disney popularizó la historia del jorobado de Notre Dame, ¿se acuerdan? Y había que pagar varios euros para poder ingresar a ese museo. Para eso ha quedado la iglesia en Europa, para ser un museo de grandes atractivos turísticos. Preguntémonos, ¿cómo la ciudad de Éfeso llegó hasta ahí? A convertirse en ruinas que se conservan para el turismo. O como en Inglaterra, que se usan los templos para nightclub ahora. O para librerías o bibliotecas. Las iglesias, que en otrora eran centros de adoración. ¿Se imagina que este templo se usara como un club nocturno? Eso es lo que está pasando en Inglaterra. ¿Cómo es que dicha iglesia, que se distinguió por ser servicial, la de Éfeso, sacrificial, obediente, prudente, constante, conforme lo dice la referencia, hoy no queda nada en la actual Turquía? Nada de esa iglesia. ¿Cuáles son los cambios que debemos hacer para modificar el destino manifiesto de nuestra iglesia en Hispanoamérica y también en Ecuador? ¿Qué área fundamental debemos atender para revitalizarnos como iglesia y recuperar el terreno perdido? Antes escuchemos un texto en una versión fácil de asimilar, como es la TLA. Estoy enterado de todo lo que haces. Dios sabe todas sus obras y las mías. Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que has soportado con mucha paciencia y rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. ¿Cuántos están en esas condiciones, hermanos? Aquí mismo, ¿cuántos están así ahora? Sin embargo, hay algo, dice el Señor, que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas, ponga atención, tanto. Diga conmigo, tanto. Es una cuestión de intensidad. Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Así dice la TLA, la traducción del lenguaje actual. Me gustaría citar rápidamente unas 3 cositas que aparecen en el texto. Primero, necesitamos un cambio de fondo, no de forma, un cambio de fondo.
de una aproximación diferente a Dios y a lo que ama a Dios. Esto es lo más importante que debemos cambiar. Precisamos recuperar la intensidad, la profundidad del amor a Dios. ¿Acaso nos hemos olvidado aquellos días cuando llegábamos media hora antes al templo, no para platicar con otros, sino para acompañar a nuestros ancianos y ancianas que regaban, cual jardín, el altar del Señor con sus lágrimas? ¿Alguien se acuerda de esos días? Cuando los ancianitos nos llamaban a los que estábamos haciendo bulla y nos traían y nos arrodillaban con ellos media hora. Qué martirio era al inicio clavarnos de rodillas media hora con los ancianitos intercesores. Pero así es como crecimos y así es como nos fortalecimos y así es como Dios nos usó en el ministerio. Recordemos que no en vano, es el primer mandamiento, amarlo a Dios. ¿Se ha puesto a pensar de la centralidad del mismo en el Shema de los judíos? Lo cité y quiero citarlo en esta traducción. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. ¿Cuántos tienen ese Dios? Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. El acento es hacerlo con un nivel que abarca todo. Diga conmigo, todo. No es que esto es particular mío y esto es del Señor. No, todo. Todo lo que hace parte de nuestras vidas, pensamientos, sentimientos, acciones. De hecho, Jesús también, como dije antes, afirmó lo mismo. Y dijo, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, ama también a tu prójimo. No sé usted, pero mi percepción después de 36 años de servicio pastoral es que la calidad de amor genuino, total y profundo no es igual ahora. Algo está pasando. Por eso es necesario hacernos la pregunta, ¿qué pasó? O más exactamente, ¿qué me pasó? ¿Cómo es que perdimos terreno los evangélicos en nuestra época? Antes, cuando se levantaban los evangélicos, se estremecía una nación. Hola. Esto supone que hemos perdido la calidad de amor hacia Dios. Posiblemente nos hemos quedado con las formas de nuestra religiosidad cúltica, del culto evangélico, que por cierto es una bendición adorar a Dios, pero no es lo único. Y hemos perdido la esencia de amar en forma genuina a Dios y amar al prójimo, de incomodarnos para demostrar ese amor a Dios y al prójimo. Va más allá de sentimentalismos, va más allá de creerse la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios, engreídos, el hijo de papi o la hija de papi. Va más allá de eso, pues el verdadero amor se expresa más allá de las palabras, se evidencia en la forma, como dijo Jesús, de pensar, de sentir, de vivir, de actuar. Recuerde que se concreta en acciones de una persona que es transformada por el amor de Dios. Aquí hay un cambio profundo. Debemos recuperar ese amor tan intenso, tan genuino, tan profundo hacia Dios. ¿Qué importa que nos digan fanáticos? Si al final del día su interés y el mío es agradar a Dios. ¿No lo hemos cantado así? Me haré más vil por causa del Señor. Pero que eso se evidencie en nuestra forma de pensar, en la forma que sentimos, en la forma que actuamos cotidianamente. ¿Cómo irán? ¿Cómo sabrán de ese amor si no hay quien lo manifieste en forma práctica? Si hemos aprendido a cerrar nuestro corazón con aquellos que están sufriendo. Es hora de un cambio profundo, hermanos y hermanas. La segunda cosa que me inspiró el Señor en estos días de gran crisis en mi salud fue que es importante después del cambio evidenciarlo en acciones concretas, no más palabras. Para la palabra están los políticos, para las acciones, para el servicio está el pueblo de Dios.
¿Cómo podemos lograr esos cambios deseados y evidenciar así nuestro amor para Dios? El texto nos sugiere acordarnos de nuestros pininos, de esos primeros días en la fe, donde el acento estaba puesto en ser discípulos obedientes que procuraban vivir la ética de la santidad y la ética del servicio. En pocas palabras, era vivir como discípulos. Al respecto, miren lo que dice Lucas 9, 21 y 22. Después le dijo Jesús a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Esta versión Telea dice: tiene que olvidarse de hacer lo que le da la gana. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando para vivir un estilo de vida de discípulo. Este es justamente el problema. 9, 21 y 22. Hemos perdido nuestro enfoque en ser abnegados, sacrificiales y viviendo un estilo de vida diario como discípulo. Nos vestimos de discípulos a veces los fines de semana, pero realmente donde se vive la vida del discípulo es en la vida cotidiana. Van a saber que somos discípulos en casa. Y la prueba de la eficacia de nuestro discipulado son nuestras generaciones que quieren caminar también como discípulos y no que andan perdidos y errantes. Es el fruto que evidenciamos en el marco de la delegación, de la misión que nos ha sido encomendada. El otro gran desafío es hacer discípulos en semejanza a Cristo y centrado en sus enseñanzas. Hemos reemplazado el ser discípulos por ser creyentes. El servicio de todos los discípulos en la misión de Dios por asistir a cultos. Hemos descargado nuestras conciencias dando una ofrenda económica en vez de dar nuestras vidas como la ofrenda sacrificial. Y hemos sucumbido a la individualización consumista de la religión, que es más personalista, más preocupada por nosotros que en la comunidad de la misión de Dios. Hermanos queridos, por eso el texto dice: acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Yo le dije: Señor, estás hablando con tu siervo. En esa circunstancia le dije: Señor, estás hablando con tu siervo. Sí, contigo es la cosa. Yo sé que me has servido, pero recuerda lo que está pasando. No nos damos cuenta y se empieza a enfriar nuestro amor. Eso le pasa también a las parejas, ¿o no? Después de 30, 40, 50 años, si no se cultiva, pasa también. Lo pasa en nuestra relación con Dios. Sin embargo, hermanos, cuando nos damos cuenta y retomamos y empezamos las obras como discípulos, debemos volver a recordar lo que el Señor dijo, lo más importante del mandato antes de ascender a los cielos. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué cosa? A los que había que bautizar y enseñarles, diga conmigo, todo lo que Jesús había enseñado. Jesús enseñó una sola cosa. ¿Sabe sobre qué enseñó? Sobre el reino de Dios. Y eso lo evidenció en 26 parábolas, 42 milagros, 19 enseñanzas éticas en el Sermón del Monte y un sinnúmero de enseñanzas sobre la misión de Dios. Me tomé 2 años y medio durante la pandemia dando 100 estudios para enseñar a la gente de mi iglesia cada una de estas cosas que le estoy diciendo. Me sentí en deuda, porque cuando le pregunto incluso a pastores, colegas, ¿cuántas parábolas son y de qué hablan? No tienen la más remota idea. Pueden mencionar algunas, pero no tienen claridad de cuántas son ni de qué están hablando con claridad. Si eso pasa con pastores, no me imagino lo que podría estar pasando con el pueblo llano. Así que me tomé el tiempo de enseñarlo cuidadosamente a mi gente y después hacer preguntas acerca de cómo estamos viviendo las enseñanzas de Jesús.
Y entonces fue el momento de preguntar por resultados. ¿Cuáles son sus resultados? Si usted trabaja en ventas, ¿sabe qué le va a decir el gerente de ventas? Hay metas y al final del mes tiene que dar informe de las actividades que hizo. No importa lo que haya hecho, resultados. Pregunto, mi hermano, ¿cuáles son sus resultados en función de la misión? La pregunta que pudiera inquietar su corazón el día de hoy, su mente, y ojalá así sea, es: ¿cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos discípulos ha formado? No dije a cuántos cultos ha asistido. Hola. Ni a cuántos cursos ha ido. ¿Cuántos discípulos tiene? Si se cayera un alfiler al suelo sonaría, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tenemos? Si usted me hace la pregunta, yo se la voy a responder. Yo he formado 3 generaciones de discípulos. A cada generación le he dado 10 años. Es difícil formarlo en menos tiempo, porque algunos son medios ruditos, ¿verdad? Y hay que moldearlos. 10 años a cada generación. La primera vez tomé 12 personas y, a diferencia de mi maestro Jesús, que se le fue uno, a mí se me fueron 2. Será por eso que dice que el discípulo no es más que su maestro, ¿verdad? Pero me quedaron 10 y los 10 son pastores hoy y misioneros. Y todos son profesionales, porque siempre he insistido que estudien. Yo mismo, gracias a la influencia de mi madre y de mi iglesia local, me eduqué y fui a la universidad y estudié varias cosas. La segunda generación, un poco más entusiasta y ambicioso, pensando que podía hacer algo más, tomé 15. Y de los 15, mis hermanos, lamentablemente me quedaron 8. Perdí 7. Y eso me duele en el alma. ¿Cuántos van hasta ahí? La tercera generación, ya más cauto, tomé 10. Y gracias a Dios, esta vez, la tercera es la vencida. ¿Cuántos lo creen? No se perdió ninguno. Algo había aprendido después de 20 años. De todos los que le estoy hablando, 27, 28, todos son pastores y misioneros hoy. Y todos son profesionales. He insistido que todos estudien idiomas. Creo que un 90%, si no estoy mal, son bilingües, y un poco menor son trilingües. Algunos hablan español, inglés, japonés, y algunos cuatrilingües. También hablan tonteras, ¿verdad? Pero todos sirven al Señor, todos aman al Señor, todos están en posiciones de influencia. Cuando pensé que lo había hecho ya lo que tenía que haber hecho, el Señor me llamó para ser misionero en la selva. Y el Señor me dijo: te entrego un pueblo. Oiga, eso para mí fue una locura. Ya no era un grupo, sino un pueblo, el pueblo guaborani. Señor, ¿tú sabes dónde viven los guaboranis? Claro que lo sé. Allá te quiero. Me dediqué 5 años a trabajar en la formación de esos obreros, misioneros, pastores, líderes guaborani. Antes había formado un equipo aquí en la ciudad, como de unos 20 y pico. Los había preparado en un diplomado en misiones y me los llevé para trabajar conmigo. No era solo, había un equipo. Y ellos me ayudaron a preparar, y graduamos recientemente, en diciembre pasado, a 90 obreros guaborani que tienen el desafío de amar a Dios,
y de plantar iglesias selva adentro donde usted ni yo podemos ir, porque es imposible entrar a esos lugares. No hay camino, no hay trocha, no hay nada. Solo ellos pueden entrar. Hermanos, por eso es que cuando estaba entrando al hospital, yo pensé, me llegó la hora. Porque el apóstol Pablo dijo, cumple tu ministerio. Y yo ya había cumplido el día sábado en la madrugada mi ministerio entre los guaraní. Y estaba listo. Pero por alguna razón, en estos 3 meses el Señor habló a mi corazón y me dijo, Freddy, aún no te ha llegado el día. Te necesito, aún más. En este tiempo de crisis vienen unos amigos de un ministerio que han sembrado unas 10,000 iglesias en toda Hispanoamérica y nos dice, Freddy, hemos evaluado la experiencia del trabajo con los guaraní. Queremos que nos ayudes para atender las 500 etnias de América Latina. ¿Qué? Están locos. Esa fue mi respuesta. Están locos. Con una etnia me estaba muriendo. Ahora no se diga con 500. Digo, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y el equipo que te he dado? ¿Y mi presencia no cuenta? Bajé la cabeza y le dije, Señor, contigo no hay cómo discutir. ¿Está bien? Dame fuerza y permite que me restaure y lo voy a hacer para tu gloria, Señor. Quiero invitarle a que nos hagamos seriamente la pregunta, ¿cuál es nuestro nivel de compromiso con ser y hacer discípulos? Tal vez es hora de preguntarnos, como dije antes, ¿cuántos discípulos tenemos cada uno de nosotros al presente? ¿Están ellos haciendo otros discípulos conforme al diseño de 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí, esto encarga a otras personas que sean fieles, idóneas, para que ellos también enseñen a otros. El nivel de eficacia llega cuando usted tiene una tercera generación. Y con pena tengo que decir que hay quienes no tienen ni siquiera la primera generación. Hermanos, perdóneme que siendo una persona externa hable con total franqueza. Pero en este punto de mi vida ya no tengo tiempo para perderlo. Acercándome a los 60 años, me doy cuenta que no me queda tiempo para perder. ¿Y saben qué? Ni a usted tampoco le queda tiempo para perderlo. Es hora de dedicarnos a la misión de Dios. Quiero testificar que por dedicarnos a la misión de Dios, este servidor y mi familia, no nos ha faltado la presencia de Dios. No nos ha faltado oportunidad de educarnos. Todos mis 4 hijos son educados. Han ido a la universidad y hoy le sirven al Señor y tienen sus propios negocios y empresas. No nos ha faltado casa donde vivir. No nos ha faltado alimento. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos hacer mejor las cosas que Dios? Si hay promesa, hay bendición para aquellos que caminan en obediencia. Deuteronomio 28, 1 y 2 lo dice claramente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, estas bendiciones te seguirán, estas bendiciones te alcanzarán. Así tú no lo quieras, te van a alcanzar. Porque es consecuencia natural de una vida de obediencia, de la vida de un discípulo. Pero de otro lado, nos advierte el texto en Apocalipsis 2 al 5, especialmente el 5. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. La inobservancia de lo demandado tiene sus consecuencias, y estas son el castigo y la descalificación del ministerio. En conclusión, el cambio que hay que experimentar es un cambio de fondo, es amar a Dios en forma genuina, en forma intensa,
en forma profunda y que eso se vea en nuestra adoración, que se vea en nuestras palabras, que eso se vea en la forma que pensamos, que eso sea notorio en la forma que actuamos a diario. Segundo, las acciones concretas demandan volver a vivir como discípulos y a ser discípulos con resultados. Hola. Hágale así, el que está al lado, hágale así. Hágale. Muéstrame tus resultados. Dile. Y tercero, la advertencia es tener en cuenta que la obediencia debe ser irrestricta al mandato de Dios. No obediencia selectiva, esto sí, esto no. O todo o nada. Y el que lo da todo, recibe todo de mi buen Dios, que sabe premiar a sus hijos que son obedientes. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. ¿Cuántas personas el día de hoy quieren convertirse en esa clase de discípulos, amados? Que aman a Dios, que le sirven a Dios con resultados y que se comprometen a vivir en obediencia irrestricta al Señor. Hermanos, si eso pasara, el estado que hoy nos lamentamos en la nación será historia del pasado. ¿Dónde cree que se formaron muchos de esos sujetos que hoy están delinquiendo y están alborotando nuestro país? Allá en Perú, en Colombia. ¿Sabe dónde se formaron? Aquí, en nuestras casas. ¿Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de personas que están persiguiendo estos días, que han tenido vínculo con lo evangélico? Hola, ¿sabían eso? Han tenido vínculo con lo evangélico, que fueron a la escuela dominical, que estuvieron en cultos como estos, que dieron ofrendas, pero hoy son los sujetos más perversos que hay en esta nación. Algo está pasando. Y escuche la voz del Señor: hay algo que tengo contra ti. Hay algo que tengo contra ti. Haz el cambio más profundo. Recuérdate de esos días cuando vibrabas por tus convicciones, por tu emoción, por sentirte amado y por amar a Dios. Padre, oremos. Padre, gracias por hablarnos en este día. Sé, Padre, que esto ha sido duro. Lo ha sido duro para mí también, Señor. Yo te he servido con resultados, pero aún así has hablado duramente a mi corazón y me he arrepentido. Y sin embargo, aún sigo conmovido, Señor. Yo me imagino que aquí hay gente consciente, Señor, de lo que tú nos estás diciendo. Aquí hay gente que es sensible. Por ello yo te ruego que escuches el clamor que cada uno tiene, Señor. Desde lo profundo del corazón, deja salir tu clamor a Dios y dile: ayúdame, Señor. ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo en tu presencia yo puedo hallar libertad y gozo. Amado Dios, tú eres nuestro refugio. En medio del dolor, de la angustia, de la preocupación, venimos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos renueves, Señor. Te ruego por esta iglesia amada que respetamos y amamos en la capital y en todo este país, Señor, por esta iglesia tan preciosa. No permitas que jamás se convierta en un museo, Señor, sino un templo, casa del Dios vivo, donde hay un pueblo que vibra, donde hay un pueblo que ama, un pueblo que sirve, un pueblo que está comprometido con la misión de Dios, que está comprometido con formar generaciones de discípulos. Dios, renuévanos, revitalízanos. Y aquí venimos, Padre, sin ninguna excusa, sin ningún argumento en nuestro favor, solo diciendo: perdón, Señor, perdón, perdóname, yo te necesito. Levanta tus manitos al cielo, por favor,
y dile: Señor, yo te necesito. Abre tu boca y clama al Señor. Clama al Señor, que Él te oye. Yo te necesito, mi Dios. No hay nada más importante que tú en mi vida, Señor. Ni los bienes materiales, ni las cosas, ni la gente, ni nada importa tanto en esta hora como tú, Señor. Yo confieso mi necesidad de ser renovado, de ser revitalizado para amarte como debería amarte desde los primeros días de mi vida cristiana. Hoy, Padre, renueva mi espíritu, como decía el salmista David: renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Que vuelva todo mi ser su atención a ti, al único Dios sabio, verdadero, genuino, al Dios de mi vida, al Dios de mi infancia, de mi juventud, de mi vida adulta, a ti, Señor. Mira el clamor sincero de este pueblo, Señor, que quiere ser y hacer discípulos. Padre, mira nuestras manos, a lo mejor escasa de resultados, que son las expresiones de amor genuino, pero llénala, Señor, llénala de fruto, llénala de resultados. Abre puertas, oportunidades, para que podamos hablar de este evangelio, predicar del evangelio del reino y guiar a otros por la senda del discipulado, para que hagan lo mismo, para que prediquen, para que sanen, para que liberen, en el nombre poderoso de nuestro Dios. Dios, glorifícate en nuestras vidas. Que el estado posterior no sea, Padre, el de la iglesia de Éfeso, sino el estado posterior sea el que tú has diseñado, Señor, para nosotros. Una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia discipuladora, una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, una iglesia que ama al necesitado, una iglesia de misericordia. Dios, permítenos salir de esa zona de confort, ensimismado en nosotros mismos, y sácanos, Señor, para servir en la causa de tu reino y que tu voluntad sea hecha en nosotros. A causa de ello, yo te ruego, Padre, que estas bendiciones que están adscritas a aquellos que te aman, que te sirven, Señor, nos sean concedidas al pueblo aquí presente. Padre, te imploro que lo hagas una vez más y que hoy lo que tu pueblo necesita nos sea concedido por partida doble. Padre, concede a tu pueblo. Ahí mantén tu manito en alto, no te canses de clamar al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti esa anhelada paz. Paz para ti, paz para tu familia, paz para tu comunidad, paz para Ecuador. Padre, permite que la bendición que hoy ha sido dada a tu pueblo selle este tiempo precioso contigo y nos vayamos con la bendición de Dios, gozosos, alegres, celebrando al Dios vivo que nos ha hablado y que nos ama. Yo sé que el Padre bueno a veces es severo y aún hasta castiga al que ama y azota por hijo. Gracias, Padre, por habernos hablado el día de hoy aún con dureza, pero gracias, papá. Por eso te doy las gracias, mi Dios, porque eres bueno hoy y siempre. Derrama delante del Señor como una ofrenda, un fuerte aplauso de gratitud al Dios que nos ama, al Dios que nos ha dado la vida. A ti la gloria, Padre.
Gracias al Señor. Que Dios los bendiga, amados. Vamos adelante con ánimo renovado, con nuevas perspectivas de vida. Bendiciones. Gracias.